Imagínate que eres un adicto que vivía en la calle, con el cerebro frito por las drogas, y un sacerdote te saca patadas de una iglesia, y aún así terminas convirtiéndote en un cura. Hoy vamos a hablar sobre un luchador enmascarado que de día daba misa y de noche subía a un ring a que lo molieran a golpes, y lo hacía todo por una sola razón: darle de comer a miles de niños de la calle. Su nombre de pila era Sergio, pero el mundo lo conoció como Fray Tormenta, y su historia, la que inspiró a Jack Black para hacer Nacho Libre, es mucho más oscura, más real de lo que cuenta la película. Sergio Gutiérrez, que es el protagonista de este video, nació en el año 1945 en la ciudad de San Agustín, Hidalgo. Era el hijo número 16 de una familia de 17 hermanos. Cuando era joven, se mudó con su familia a la Ciudad de México, y ahí empezó todo: el alcohol, las drogas, la vida en la calle. La adicción lo destruyó tan rápido que en poco tiempo ya no tenía ni casa, ni rumbo, ni nada. Ya estaba acostumbrado a que lo rechazaran por esa condición de vida que llevaba. Entonces un día, ya tocando fondo, Sergio entró a una casa de iglesia y le pidió ayuda a un sacerdote. Este sacerdote le dijo que era un drogadito, que necesitaba salir de eso, pero el sacerdote lo rechazó y prácticamente lo sacó de la iglesia en un muy malos términos. Ese rechazo, en lugar de destruirlo más, le prendió algo por dentro donde lo hizo pensar: si hubiera sacerdotes más humanos, capaces de tender la mano en vez de dar la espalda, muchos como yo podrían salvarse. Sergio decidió que él iba a ser ese sacerdote diferente. A los tan solo 22 años entró a la orden de los Escolapios, se desintoxicó y comenzó su formación. Incluso viajó hasta Roma, y en España se dedicó a estudiar teología y filosofía. En el año 1970 regresó a México y lo mandaron al puerto de Veracruz a trabajar directamente con la gente que la sociedad prefería ignorar, entre comillas, mujeres de la calle, adictos, delincuentes y gente que llevaba una vida como él. En el año 1973 se ordenó sacerdote secular, y ahí, casi sin planearlo, empezó a recoger niños de la calle, primero uno, después más, y él los llamaba sus cachorros. Y hay que destacar que gracias a la iglesia pudo recibir a esos niños. Incluso le dieron una capilla para empezar su sueño, pero había una sola condición: la iglesia no se hacía responsable económicamente de esos niños. El problema de alimentarlos era completamente suyo, y Sergio, con una casa hogar que llegó a tener cientos de niños viviendo allí, no tenía de dónde sacar ese dinero. Una noche, viendo una vieja película sobre un cura que luchaba de noche para sostener un orfanato, a Sergio se le prendió el foco. Si un personaje de película podía hacerlo, él creyó que él también podía. Buscó a un luchador profesional que conocía como el apodo de El Líder para que lo entrenara, y empezó una doble vida. Entrenaba de madrugada, daba misa a las 7 y luego por la tarde-noche se subía al ring. Tomó su nombre de la película como lo inspiró. Si el personaje se llamaba el Señor Tormenta, él modificó un poco ese nombre y se puso Fray Tormenta. Durante años nadie supo que Fray Tormenta era ese sacerdote. De día celebraba misas, pero de noche recibía golpes bajo una máscara roja y dorada. Pero el secreto no duró para siempre. Un compañero que tenía el alias o sobrenombre de Huracán terminó por hacer pública su doble identidad, y en lugar de hundirlo, eso disparó su fama. La gente quería ver al padre luchador. Se volvió una figura mediática, llegó a luchar incluso hasta en Japón, y su historia empezó a cruzar fronteras. Pero no todo era tan bonito, ni muchos aplausos. En algún momento, un luchador conocido como Tigre Bengala o Tigre de Bengala lo acusó públicamente en un programa de radio de abusar de niños en su casa de hogar, en lo que Fray Tormenta pidió al aire que las autoridades investigaran a fondo, trabajadores sociales, psicólogos del gobierno, que revisaran a los niños, pero al final nadie encontró nada de lo que pudiese acusársele a él. Su historia era tan insólita que el cine no pudo ignorarla. En el año 1991 se estrenó una película francesa inspirada en él, protagonizada por Jean Reno, y años después, en el año 2006, llegó Nacho Libre, una película con el actor Jack Black, que interpretó una versión ficcionada de su vida. Este hombre, Fray Tormenta, luchó
luchó por más de 3 décadas, pero con los años empezaron a surgir impostores que usaban su nombre para estafar gente. Así que en julio del año 2011, en su última función, hizo algo que ningún luchador enmascarado hace nunca, y es que se quitó la máscara frente a todos. No la perdió, la sacrificó para que nadie más pudiera hacerse pasar por él y no hubiese tanta gente estafada por gente mala. Hoy en día, por la casa hogar que fundó han pasado más de 1000 niños. De ahí salieron médicos, abogados, contadores y hasta luchadores, como Místico, que también en su época fue un luchador bastante reconocido, incluso a quien mismo el propio Fray Tormenta bendijo. Y aquí nos da una reflexión que un hombre que tocó fondo terminó dedicando su vida entera a que otros no lo pasaran. Y desde mi punto de vista más personal es lo que considero que esto es lo que diferencia a un verdadero hombre de muchos otros hombres. Si te ha gustado cómo se ha narrado esta investigación, te invito a que puedas mirar otros videos con otras historias y puedas apoyar este canal también dejando un me gusta y dejándome tu opinión abajo en los comentarios. Y sin más, soy Vicente y esto es En Bajo Verdad.